La Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo presenta el curso Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. Continuamos con el curso Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. Y hoy estaremos presentando la lección número 8, bajo el tema El deber de acudir a la Santa Convocación del sábado. La duración de esta lección será de 40 minutos y 3 segundos y será presentada por el profesor licenciado Eliodel González, evangelista de nuestra iglesia. Esta lección tendrá 3 objetivos. Primero, analizar cómo Dios puso en el ser humano una necesidad propia de rendir adoración a su Creador. Segundo, comprender que el sábado es un tiempo especial separado por Dios para que el hombre pueda satisfacer su necesidad de adorarle. Y tercero, conocer que Dios convoca a su pueblo en el día de reposo para que unidos eleven alabanzas a Él, reconociendo sus grandezas. Desde el mismo principio de la creación, el hombre y su mujer se mostraron muy a gusto con la compañía de su Creador. Nos atreveríamos a pensar que la presencia de Dios, al pasearse con ellos por el Edén, era tan sublime y grata que los hacía sentirse como en el cielo. El pecado llegó y transformó toda aquella deliciosa comunión entre el Creador y sus criaturas. Después de amargas lágrimas, maldiciones y el destierro, comienzan una dura experiencia que se ve suavizada con la llegada de hijos e hijas que sin alguna duda les trajo compañía y también alegría. Con la multiplicación de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y más, pudiéramos pensar que estarían bien acompañados. Sin embargo, esto no fue suficiente para llenar el vacío de la ausencia de Dios. Así que hay una necesidad del hombre de adorar a su Creador, y esta necesidad fue prevista por el Creador. Acompáñenos en el estudio de la lección número 8 y aprendamos de Dios la mejor forma y el mejor momento para llegar con la mejor adoración a nuestro Creador. Bienvenidos a la lección número 8 de este curso Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. Soy Eliodel González y les estaré guiando en esta lección que se titula El deber de acudir a la Santa Convocación del sábado. Tenemos 3 objetivos principales en esta lección. El primero es analizar cómo Dios puso en el ser humano una necesidad intrínseca de rendir adoración a su Creador. Vamos a ver cómo ese acto de adorar, ese acto de buscar a un ser superior y rendirle honra, gloria y alabanza fue puesto por Dios en el corazón del hombre. El hombre tiene esa necesidad. En segundo lugar, vamos a comprender que el sábado es un tiempo especial separado por Dios para el hombre, para que él pueda satisfacer su necesidad de adorarle. Es decir, Dios no solamente puso esa necesidad, sino que también estableció un tiempo especial en el cual el hombre podía satisfacerla. Y por último, estaremos viendo y conociendo cómo Dios convoca a su pueblo en el día de reposo para que unidos eleven alabanzas a Él, reconociendo sus grandezas. Ese es el propósito. Esos son los objetivos de esta lección número 8 y le invito a escudriñar cada uno de estos aspectos para al final llegar a una conclusión gloriosa en la cual podremos comprender la necesidad que tenemos de adorar y de congregarnos en el día santificado. Desde el mismo principio de su creación, el hombre y su mujer se mostraron muy a gusto con la compañía del Creador. Nos atreveríamos a pensar que la presencia de Dios al pasearse con ellos por el Edén era tan sublime y grata que los hacía sentirse como en el cielo. El pecado llegó
y trastornó toda aquella deliciosa comunión entre el Creador y sus criaturas. El pecado vino y corrompió al hombre de tal manera que la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada y hubo una separación de tal envergadura entre el hombre y Dios que jamás esa relación volvió a ser lo que era. Después de amargas lágrimas, maldiciones y el destierro, comienza una dura existencia que se ve un poco suavizada quizás con la llegada de hijos e hijas que sin duda alguna les trajo compañía y también alegría. Sin embargo, con la multiplicación de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y mucho más, pudiéramos pensar que ellos ya estarían bien acompañados. Sin embargo, esto no fue suficiente para llenar el vacío de la ausencia de Dios. El lugar que Dios ocupa en el corazón del hombre, en el interior del hombre, solo Él es capaz de llenarlo. Nada terrenal puede llenar algo que solo lo celestial puede hacer. Así que vamos a ver en primer lugar esa necesidad del hombre de adorar a su Creador. En primer lugar podemos decir que hubo una búsqueda de parte del hombre hacia Dios a través de las ofrendas. La necesidad de comunión con el Creador hacía que el hombre buscara la forma de entrar en relación con Él a través de ofrendas y presentes, adorándole para que de esa forma pudiera él tratar de experimentar la dulzura de la presencia divina. Nos cuenta la narración bíblica que Caín, tomando el fruto de la tierra, y Abel lo mejor de su ganado, lo ofrecieron a Dios, quien miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Entonces dice la Escritura que Caín se ensañó contra su hermano y lo mató. Aquí podemos ver que desde el principio la Biblia no nos dice exactamente cómo ellos llegaron a ese conocimiento de lo que deberían ofrecer, pero sí de alguna manera vemos a Caín y Abel con esa disposición de ofrecerle a Dios una ofrenda de adoración, una ofrenda de olor agradable hacia Él. Y Dios aceptaba la ofrenda de uno y rechazaba la de otro, pero vemos esa intención del hombre de acercarse a Dios de alguna manera. Hay una tendencia entonces en el hombre a la adoración. Los seres humanos, a pesar de la depravación heredada por el pecado, quizás no al extremo de Caín, pero de alguna manera sentimos la necesidad de adorar a Dios, nuestro Hacedor. Fíjense que los antropólogos y otros estudiosos de la conducta de los seres humanos nos dicen que el impulso a practicar algún tipo de religión es parte de la condición humana y que distintas culturas a través del mundo han demostrado que esa tendencia del hombre hacia la adoración de dioses, ídolos o del ser supremo al cual llamamos Dios es real y común en cada uno de los individuos. Quiere decir que naturalmente el hombre tiene esa inclinación de rendir honor, de rendir adoración y alabanza a un ser superior, ya sea al Dios verdadero o cualquiera otra de las criaturas, incluso a sí mismo. Así que nos podemos preguntar, ¿de dónde viene esta necesidad de adorar al Señor? ¿Cómo? ¿De dónde salió? ¿Quién la puso ahí? Bueno, nosotros podemos llegar a la conclusión de que esa necesidad fue prevista por el Creador. Dios nos hizo así, de esa manera. Los seres humanos fuimos creados por Dios con la capacidad de sorprendernos y admirarnos cuando vemos algo que no podemos explicar o que es inusualmente hermoso, deleitoso o fuera del ordinario en cualquier otro sentido. Es parte integral de nuestra humanidad sentir emoción de sorpresa, de admiración, de sobrecogimiento ante aquello que es inigualable, majestuoso o simplemente aquello que nos causa un deleite y una satisfacción especial. Dios lo puso allí, así como es parte integral de nuestro ser expresar y compartir de alguna manera esa emoción, ese sobrecogimiento, esa satisfacción que sentimos ante la contemplación de aquello que nos deleita o sobrecoge. Hay un disfrute extra en compartir y expresar esas cosas con otros. Como alguien ha dicho muy atinadamente, el deleite es incompleto hasta que es expresado. Es decir, vemos algo que llama poderosamente nuestra atención y de inmediato sentimos la necesidad de ir a otros y compartir con ellos nuestra admiración. Fulano,
Ven a ver esto. ¿Acaso no es maravilloso, no es extraordinario, no es sensacional? Es decir, necesitamos expresar esas cosas. Nuestro deleite es incompleto hasta que es expresado. Por eso, el enamorado alaba y exalta las cualidades de su amada, el lector apasionado a su escritor favorito, el horticultor a sus plantas, etc. Hay una necesidad en nosotros de expresar nuestro deleite y satisfacción. Y cuando lo hacemos, nuestro deleite y satisfacción aumenta. Es por eso que la adoración y el gozo caminan uno al lado del otro en las Escrituras. Hay una relación estrecha entre el gozo y la adoración. Y son tantos los textos que podríamos citar para mostrar esto que no daría el tiempo para citarlos todos, pero al menos recordemos el Salmo 100, versículos 1 y 2, que nos dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Es decir, la alabanza, el canto, está combinado, va de la mano con el gozo y la alegría. Una y otra vez es la misma invitación y lo vemos así en los Salmos. Alaben a Dios con gozo, con alegría. Es decir, que la verdadera adoración es una fiesta, la fiesta de todos aquellos que están satisfechos en Dios y se gozan en Él. Es por eso que la adoración a Dios juega un papel tan preponderante en la vida cristiana. Dios nos hizo para alabanza de su gloria. Y eso nosotros podemos verlo en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6 y los versículos 11 y 12, donde Pablo alaba y bendice el nombre del Señor porque nos habla de que el hombre fue creado para eso, para alabanza de la gloria de Dios. Vamos a leerlo. Dice así la Escritura: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. El apóstol Pablo bendice a Dios por el escogimiento que Él nos hizo desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos por Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. ¡Qué misericordia tan grande! ¡Qué privilegio tan incomparable ser creados para adorar al Todopoderoso! Es decir, Él puso en nuestro hombre interior, como lo llamó el apóstol Pablo, una disposición o inclinación espiritual que nos mueve a rendirle adoración, porque Dios siempre se ha agradado de los que le adoran en espíritu y en verdad, y se ha dejado encontrar de todo aquel que le busca. El profeta Isaías, en capítulo 55, versículos 6 y 7, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vivo, el cual será amplio en perdonar. Es decir, el Señor está allí dispuesto a dar su bendición a todo aquel que le busca sinceramente. Por eso el profeta exhorta al pueblo a buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Amoroso, clemente y misericordioso Dios, quien a pesar de la revelación de sus criaturas, se complace en recibir de estas la alabanza, la adoración, cuando arrepentidas se llegan a Él. Decía el salmista en el Salmo 65, versículos 1 y 2, a ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y en el Salmo 5:7 dice: y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Es decir, hay una actitud, hay un deseo del salmista de alabar a Dios, de entrar a la casa de Dios, de rendirle a Dios la adoración que Él merece.
Y eso es algo que Dios puso ahí y es natural para el hombre hacerlo. Es más, es una necesidad. El hombre, su alma clama como el ciervo por las corrientes de las aguas, así clama el alma del creyente, del hombre, por la presencia de Dios. Ahora bien, Dios santificó el séptimo día de cada semana para que la criatura le adore. No es menos cierto que esa necesidad puede ser satisfecha, de hecho lo es, a lo largo de toda su vida, todos los días de la semana, pero de una manera especial, Dios separó el séptimo día para que con un corazón más dedicado, sin las distracciones que usualmente aparecen el resto de la semana, el hombre pueda dedicarse a contemplar la belleza y la grandeza de Dios. Vamos a escuchar el comentario, la opinión de algunos estudiosos y teólogos hablando al respecto, cómo ellos pueden entender y comprender esa bendición del sábado para que el hombre pueda satisfacer su necesidad delante de Dios. Juan Calvino, el teólogo francés, dijo acerca del sábado en su comentario escrito en el 1554. Así pues, en primer lugar, Dios descansó, luego bendijo este descanso para que siempre fuese sagrado entre los hombres. Por lo tanto, dedicó al descanso cada día séptimo de la semana para que su propio ejemplo fuese una ley perpetua. Un año antes de morir, reafirmó esta convicción diciendo: ciertamente Dios se reservó para sí mismo el séptimo día de la semana y lo santificó cuando terminó la creación del mundo, para que mantuviese a sus siervos unidos y libres de todo cuidado para la contemplación de la belleza, excelencia y perfección de sus obras. Fíjense que este teólogo ve en el plan de Dios, en el propósito de Dios para el sábado, que el hombre pueda estar libre de preocupaciones y pueda contemplar la grandeza, las excelencias de las maravillas del Dios creador de todas las cosas. Otro comentarista es Oswald Wright. Este, ex sacerdote católico convertido en pastor evangélico, escribió un tratado sobre el sábado, en el cual dice: el sábado fue ordenado y guardado desde la creación. Dios enseñó a Adán en el paraíso a celebrar el sábado. Por lo tanto, el sábado es para siempre un signo de esperanza y un memorial de la creación, un pacto eterno que está en vigor mientras el mundo exista. La santificación del sábado fue anterior a la ley de Moisés. Dios reiteró el mandamiento en tiempos de Moisés porque con el paso del tiempo se había descuidado casi totalmente entre la raza de Abraham. Pero el Señor había instituido este mandamiento desde la misma creación del mundo. En Éxodo 31:16, Moisés escribe por orden de Jehová: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Por eso el día del sábado se convirtió en una ocasión para reunión y adoración sagrada, y en una evidencia del pacto del pueblo con Dios. El doctor Samuel Bashioshi, en su libro Reposo Divino para la Inquietud del Alma, escribiría: siendo tiempo, el sábado no solo es imperecedero, sino universal, es decir, accesible a todos. Como el tiempo puede ser simultáneamente compartido, el sábado se encuentra con Dios todos aquellos que le buscan. Hermanos, si para adorar a Dios debiéramos ofrecerle dinero, no habría igualdad en nuestras ofrendas. Los ricos podrían dar mucho y los pobres muy poco. Pero eso no ocurre con la ofrenda del tiempo, porque todos los hombres lo reciben por igual. El sábado es una oportunidad idéntica para todos. Unos pueden tener menos recursos que otros para ofrecer a Dios, pero no menos tiempos, ya que la medida del sábado es para todos igual. La vida humana es la medida del tiempo. Lo que cada uno hace con el tiempo de que dispone indica cuál es el sistema de valores y sus prioridades. El Señor nos ha dado el sábado, el día de reposo, para que descansemos, pero también para que podamos dedicarle a Él un tiempo de calidad, un tiempo de adoración, de búsqueda, de intimidad y de comunión, para que podamos satisfacer esa necesidad del alma de adorar a nuestro Creador. Ahora bien, hay algo especial que hace el Señor para este sábado y para este propósito. El Señor convoca a su iglesia, a su pueblo, de una manera santa el día de sábado.
Cuando nos acercamos a las Escrituras para conocer lo que Dios ha dicho sobre el sábado, no solo se trata de ver lo que la Biblia prohíbe hacer en el día de reposo. Es importante analizar también lo que se ordena hacer en sábado. Y entre los tantos deberes que tenemos que cumplir en este día está el de acudir a la santa convocación del pueblo de Dios. Levítico 23, versículos 2 y 3 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará y el 7º día, sábado de reposo será. Convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Este texto es muy importante. Ese texto nos muestra cómo Dios de alguna manera convoca al pueblo todos los días séptimos de cada semana. Hay varias palabras en este texto que son dignas de ser explicadas y estudiadas con mayor detenimiento. En primer lugar, tenemos esa última frase del versículo 3 donde dice vuestras habitaciones. ¿Qué significa vuestras habitaciones? Esa palabra, habitaciones. Bueno, cuando se dice habitaciones, quizás nuestra mente lo relaciona con aposentos, con cuartos, con alcobas o dormitorios. Pero el verbo habitar, de donde proviene la palabra habitación, es más de aposentarse, establecerse, vivir, morar, entre otras acepciones. Lo que Dios está diciendo aquí es que donde quiera que moremos, en cualquier lugar que nos encontremos, en cualquier continente, país, provincia o ciudad donde nos hayamos establecido, debemos ir al lugar que se ha dedicado como casa de Dios a congregarnos en las santas convocaciones. Para que comprendamos mejor la idea, vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera de 1960. Dice: 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Es decir, donde quiera que habitéis, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Ese es el significado de esa palabra. La otra palabra que tiene que llamar nuestra atención es la palabra convocación. ¿Qué significa convocación? Bueno, la palabra hebrea, traducida al español como convocación, es mikra, que quiere decir reunión pública, asamblea, convocación, convocar. Incluso significa lectura. En este contexto se convoca al pueblo a la reunión pública en el tabernáculo o el templo para ofrecer sacrificios. Y posteriormente, en la época de Nehemías y luego en el Nuevo Testamento, para la lectura de la ley. Esta misma frase es la que se utiliza para la convocación del pueblo de Dios a participar en los sacrificios en los sábados rituales de las distintas fiestas. Por ejemplo, en la fiesta de los panes sin levadura leemos en Levítico 23 del 5 al 8, donde Dios les dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. También en las fiestas de las trompetas, el mismo capítulo 23, versículos 24 y 25 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al 1 del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Vemos también que el día de expiación también era un día de santa convocación, un día de acudir al tabernáculo. Versículos 26 y 27, y habló Jehová a Moisés diciendo: empero a los 10 de este mes 7º será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La fiesta de los tabernáculos también era una santa convocación. Versículos 33 al 36 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Y por último, el Señor concluye dando una indicación acerca del deber que tienen todo el pueblo del Señor de reunirse en todas estas convocaciones. Concluye el Señor diciendo: estas son las solemnidades de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Hermanos, es decir, que nosotros somos convocados por Dios cada sábado a celebrar una reunión santa donde honremos su nombre y proclamemos sus bendiciones de una manera especial, de la forma en que no lo hacemos ningún otro día de la semana. Acudir a la santa convocación es obedecer el llamado de santificar el sábado. El Señor nos invita a acudir a ese llamado. Nosotros actualmente no tenemos que acudir a todas esas fiestas porque son sencillamente símbolos, son solamente sombra de lo que había de venir, porque Cristo ha dado cumplimiento a cada una de esas fiestas. Sin embargo, la fiesta del séptimo día de la semana, la fiesta del sábado, esa sí continúa por pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Y el Señor nos está convocando, nos está llamando para que vayamos a su casa, a su templo, a rendir el sacrificio debido a su nombre. Fíjense cómo el profeta Ezequiel, en el capítulo 46, versículos del 1 al 3, habla acerca de lo que se debía hacer el sábado y cómo, a pesar de que quizás el resto de los días de la semana el templo permaneciera cerrado para el pueblo, el sábado se abría para que el rey, para que el pueblo acudiera y ofreciera sacrificios al Señor. Dice la Escritura: así ha dicho el Señor Jehová, la puerta del atrio de adentro que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día del sábado se abrirá. Abriráse también el día de la nueva luna, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta de afuera, y estará al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes harán su holocausto y sus sacrificios, y adorará a la entrada de la puerta, después saldrá, mas no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y en las nuevas lunas. Es decir, el pueblo era convocado el sábado a ir a la casa de Jehová, a rendirle adoración, a rendirle alabanza, mientras los sacerdotes ofrecían el sacrificio. Fíjense, hermanos, este llamado, esta santa convocación no era sencillamente para el pueblo de Israel, no era sencillamente para un grupo de hombres, no. Este llamado es para todos los hombres. No fue el propósito del Señor para el pueblo de Israel únicamente, fue un llamado para todos los pueblos. Nosotros podemos verlo a través de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 56, versículos 6 y 7. Dice: y a los hijos de los extranjeros que se alleguen a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de adoración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de adoración será llamada de todos los pueblos. Una de las indicaciones, una de las señales que Dios había establecido y había hablado para mostrar cómo la gracia y cómo la misericordia de Dios iba a alcanzar a todos los pueblos es justamente eso, que toda carne estaría en la casa de Jehová dando gloria y honra de sábado en sábado, ofreciendo sacrificios de alabanza. Además, también tenemos a Jesús y la iglesia primitiva, y podemos ver cómo ellos también tenían la costumbre de hacerlo así, cumpliendo de esta manera con el mandamiento. Lucas capítulo 4 versículo 16 nos dice: y vino, hablando de Jesús, a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Hechos 17, versículos 1 y 2 nos dice: y pasando por Anfípolis y Apolonia,
llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos las Escrituras. Hermanos, habiendo el Señor convocado a su pueblo, a su casa, para rendirle honor, gloria y hacer sacrificios de alabanza, quedarnos en nuestros hogares teniendo la posibilidad de asistir para compartir de las bendiciones espirituales que son derramadas en este lugar, es actuar en contra de uno de los propósitos de Dios para este día. Fíjense, hermanos, no se trata solamente de lo que no se debe hacer, de cuidarnos de lo que no se debe hacer. No, tenemos que también tener el cuidado de hacer lo que se debe hacer, lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y entre los deberes que tenemos para el día santificado está el deber de acudir a la iglesia, de acudir al lugar de reunión, de acudir a esa comunión con los hermanos. Si no lo hacemos, si nos quedamos en nuestro hogar teniendo la posibilidad de asistir, estamos violando también el propósito por el cual Dios creó el día santificado. Uno de los propósitos, como se menciona y se nos anuncia a través del profeta Isaías en el capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Aquí vemos esta profecía. Es notable cómo la profecía habla de la asistencia de toda carne, o sea, toda la raza, los seres humanos, a acudir a esa santa convocación de sábado en sábado. El profeta está mirando, el Señor le ha hecho ver lo que sucedería en este tiempo mientras el reino de Dios se establece, y es que nosotros, ese nuevo remanente, ese nuevo pueblo que Dios ha creado por la sangre de su Hijo, va de sábado en sábado, se reúne cada semana a adorar el nombre del Señor, a la convocación a la cual Él los ha llamado. Es necesario entonces, hermanos, salir de nuestros hogares para asistir a esa santa convocación. Y no solamente por el hecho de que Dios nos haya ordenado hacerlo, que ya de por sí es suficiente para que nosotros respondamos positivamente, sino también por el peligro que representa no asistir a esa santa convocación. Fíjense en lo que el autor de Hebreos escribe en el capítulo 10, versículo 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos parece que el autor estaba amonestando a sus destinatarios porque se iban enfriando espiritualmente a medida que empezaban a faltar a los servicios regulares de su congregación, como nos puede ocurrir en este tiempo. Y entonces se convierte esto en una mala y peligrosa costumbre. Escuché el testimonio de un hermano a quien su pastor le dijo que no era absolutamente necesario que se congregara en una iglesia, ya que era un hombre de negocios que viajaba mucho. El pastor le dijo, no, sencillamente lo que tienes que hacer es orar todos los días y leer tu Biblia, y eso será suficiente. Este hombre en su testimonio confiesa que ese fue uno de los más graves errores en su vida, y que eso le hizo caer hasta lo más profundo del abismo, de forma tal que su postrer estado vino a ser peor que el primero. Hermanos, no es menos cierto que cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de participar de esa comunión especial con el pueblo de Dios, comienza a perderse el temor de Dios, comienza a perderse el apetito por la palabra, la vida espiritual se va apagando como un quinqué sin combustible, la muerte espiritual llega lentamente, y cuando vienes a darte cuenta ya todo está perdido. Los hijos no crecen con una conciencia arraigada en Dios, y con el paso del tiempo nos preguntamos por qué son tan rebeldes, por qué no aman la casa de Dios. Comienzas a perder el vínculo con los demás hermanos y con la obra que está haciendo la iglesia en ese tiempo. Hermanos, es peligroso. Comienzas a dar un mal testimonio en tu comunidad porque todos piensan que eres cristiano, pero la frialdad con la que te manifiesta hace parecer de manera contraria, y poco a poco
Te lanzas a los brazos del mundo, a los brazos del pecado, y tu alma puede perecer en el infierno. Por esa razón, hermanos, debemos no solamente exhortar, sino instruir y procurar, usando la sabiduría de Dios, para que todos los feligreses sean fieles en asistir a los servicios de la iglesia, mayormente a las santas convocaciones del sábado. Es verdad que hoy no estamos en los tiempos del sacerdocio levítico, cuando el Señor demandaba sus ofrendas encendidas de un olor agradable. Todo aquello caducó porque era sombra de lo que había de venir, como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:17. Ahora nosotros tenemos que poner en práctica el consejo del apóstol Pedro cuando nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así como el tabernáculo y el templo jugaron un papel tan preponderante en la adoración del Antiguo Testamento, así también los sacerdotes. La adoración del Antiguo Pacto era eminentemente sacerdotal. El pueblo de Israel no podía acercarse a Dios directamente sin presentar sus sacrificios de expiación, los cuales eran presentados a través del sacerdote. Pero habiendo venido Cristo a ofrecer el sacrificio de sí mismo una sola vez y para siempre, no solo quedó abrogado el sistema sacerdotal imperante en el Antiguo Pacto, sino que la iglesia vino a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. En otras palabras, nosotros somos parte integral del nuevo templo. No solo somos piedras vivas edificados sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, sino también como los sacerdotes que ofician en el templo. Dice Pedro, repetimos una vez más, vosotros también como piedras vivas sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así que el antiguo pacto, el pueblo de Dios tenía un sacerdocio, mientras que en el nuevo pacto, el pueblo de Dios es el sacerdocio. Amados hermanos, nosotros no debemos venir a la iglesia con la mentalidad de meros observadores que vienen a disfrutar el espectáculo que los líderes de la iglesia han preparado. No, nosotros como sacerdotes que participan activamente de cada uno de los aspectos de la adoración, trayendo nuestros sacrificios de alabanza, la ofrenda de nuestros bienes y aún nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo. No es para ser sencillamente espectadores, no es sencillamente para ir a un teatro donde vemos una obra teatral y sencillamente aplaudimos al final. No, se trata de estar involucrados en la adoración, porque somos el nuevo sacerdocio de Dios. Somos gente santa que viene a adorar, a exaltar y a ofrecer sacrificio de alabanza a nuestro Dios. En nuestras santas convocaciones, cuando obedeciendo al mandato de Dios nos congregamos, en vez de víctimas de corderos y ofrendas de pan y vino, ofrecemos a Dios por medio de Jesucristo, el pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, un sacrificio que brota del corazón transformado por Dios. Hebreos 13:15 nos dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificios de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. En el antiguo pacto, el coro que cantaba en el templo estaba compuesto en su totalidad por levitas, es decir, por miembros de la familia sacerdotal. La finalidad del coro no era meramente el hermosear el culto de adoración y mucho menos la de entretener a los creyentes, sino la de ofrecer alabanzas a Dios en el templo por medio de los levitas escogidos por Dios. Bueno, los creyentes del antiguo pacto también participaban del canto, pero los levitas tenían una función especial en ese sentido, en cuanto al ministerio de la alabanza. Lo que muchos parecen perder de vista es que el hecho de que ese coro continúa vigente en el día de hoy en las voces de los sacerdotes del nuevo pacto que participamos con nuestros sacrificios de alabanza en el culto de adoración. Nosotros todos somos el coro de sacerdotes del nuevo pacto que en el templo espiritual debemos ofrecer nuestras alabanzas a Dios. Un detalle interesante es que cuando en el cuarto día
Dios colocó en el cielo el sol y la luna, dice el texto bíblico, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. La palabra hebrea, traducida como estaciones en Génesis 1:14, es una palabra que en su significado etimológico se acerca más a la idea de convocación. Es decir, Dios colocó en el cielo el sol y la luna para que sirvieran de recordatorio al hombre de aquellos periodos de tiempo que Él ha destinado para la adoración a su nombre. No prestar atención a estas convocaciones es violar los principios establecidos por Dios en su palabra. Bien, hermanos, de esta manera llegamos a la conclusión de esta clase. Número 1. Dios nos creó para alabanza de su gloria. Nada de lo que existe en este mundo puede llenar el vacío que ha provocado el pecado al corromper nuestra comunión con el Creador. La satisfacción del cristiano se encuentra en adorar y rendir culto a aquel que lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso es lo que somos. Para eso fuimos creados. Esa es nuestra función. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Y esa necesidad jamás será satisfecha con ninguna otra cosa terrenal. Ni con nuestros hijos, ni con nuestros propósitos, nuestros objetivos terrenales. Nada de eso va a llenar el vacío y la necesidad que tenemos de adorar al Dios verdadero. Ahora bien, el sábado fue separado por Dios para que el hombre pudiera acercarse a Él sin las interrupciones que normalmente tiene durante el resto de la semana. Es una oportunidad que el Señor nos da de entrar en comunión con Él y sentir su presencia en nuestras vidas. Es decir, hermanos, nosotros a lo largo de la semana tenemos trabajos, situaciones, problemas. Es verdad que adoramos a Dios, es verdad que la comunión debe ser constante, pero tenemos muchas cosas que pueden estorbar esa comunión, y el Señor entonces nos regala el sábado, el día de reposo, el séptimo día, para que tengamos esa comunión especial con Él sin esas interrupciones, para poder satisfacer esa necesidad que tenemos de adorarle sin que nada nos estorbe. Y por último, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras para conocer lo que Dios ha dicho sobre el sábado, recuerden que no solo debemos tratar de ver lo que la Biblia prohíbe hacer en el día de reposo, no. Es importante analizar también lo que se ordena hacer en sábado. Y entre los tantos deberes que tenemos que cumplir en ese día está el de acudir a la santa convocación del pueblo de Dios. Hermanos, el Señor nos está llamando, nos está convocando que de sábado en sábado vayamos a la casa del Señor en comunión junto al pueblo de Dios a rendirle gloria, honra y alabanza. No acudir a esta convocación es desobedecer al mandato del Señor de congregarnos en su día santo. Por eso te exhorto, mi hermano, a que recibas esa bendición asistiendo fielmente el sábado a la casa del Señor, porque es una orden divina dada para cada uno de los integrantes del pueblo del Señor. Dios les bendiga, que el Señor reciba la gloria y la honra.